Estimados participantes, todos ya tienen la diapositiva, ¿correcto? Si alguien no tiene la diapositiva, puede escribir la palabra presente y va a poder tener la diapositiva al WhatsApp al 943-222-242, ¿ya? Perfecto. Bueno, mientras que nos van colocando, Enrique nos va colaborando con las diapositivas. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Natalia Canchanya, soy abogada de profesión, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. He estudiado una maestría en un LLM en la Universidad, en el Instituto de Empresa de España, en el cual he estudiado todo lo que es derecho corporativo y derecho para la empresa. He estudiado en ESAM, el PADEC también corporativo, empresarial. Y bueno, he sido investigadora en la Universidad Complutense de España, ¿no? Básicamente, eso es un poco, creo que se ve un poco raro, un poco chico, Enrique. Si no pongo la que tengo yo, la en PDF, ¿te parece? Doctora, está bien, perfecto, mejor. Ya, ok. Vale, ya. Es la que, no sé si logran ver, por favor, me confirman. Sí, doctora, se le ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, básicamente eso, estaba un poco explicándoles mi hoja de vida. He estudiado, he llevado cursos de Derecho Provisional y Derecho de Gestión de Recursos Humanos en la Universidad de San Marcos. Soy árbitro del sector privado, registrado en el Ministerio de Trabajo. Tengo experiencia como gerente legal de varias empresas corporativas, en varios boards de empresas y regento una empresa de administración inmobiliaria desde hace más de 13 años. Tengo más de 25 años de experiencia en el mercado y conozco bastante sobre el derecho corporativo, el derecho laboral y especialmente en lo que es recursos humanos y relaciones laborales. ¿Qué es lo que busca este diplomado? ¿Qué es lo que busca este seminario, básicamente? ¿No? Un poco estudiar las relaciones laborales, analizar y comprender las relaciones entre los colaboradores y los empresarios en base al entorno laboral. ¿No? Y no solamente nos vamos a ceñir a estudiar las normas legales o estudiar un poco la, simplemente entender los conceptos, sino vamos a tratar de mirar un poco la visión de la gestión de personas, regular la regulación en el mundo laboral y el comportamiento en este mundo productivo desde una mirada multidisciplinaria de las relaciones laborales. Básicamente, mirar todos los aspectos dentro de una relación laboral, dentro de una empresa, una corporación, de una entidad privada para ver cómo entender. La idea es buscar previsiones, no ser reactivos, sino ser proactivos, ¿no? En una relación laboral con los colaboradores. ¿Cómo se encuentra el mercado laboral? Un poco para entender a qué estamos entrando, qué estamos conociendo, qué estamos viendo, porque no es simplemente, bueno, pues voy a estudiar derecho laboral, voy a ver cómo está el mercado ahora. Es importante conocer cómo estamos, ¿no? Según estudios recientes, encuestas del INEI respecto al mercado laboral, la población ocupada que cuenta con algún tipo de trabajo formal e informal ha tenido un crecimiento interanual del 1,9 en el tercer trimestre, en lo que va del año, equivalente a que más de 320.000 personas encontraron un trabajo, ¿no? El grupo de edades es de 45 años a más, que marcó un crecimiento más del doble del ritmo nacional. Entonces es un poco esperanzador referente al mercado laboral porque se está teniendo un incremento en las contrataciones del mercado. Ahora bien, también se habla un poco de la población ocupada, fue de 1,4, pero avanzó mucho más a un ritmo hasta un 6,8, ¿no? Lo que reporta un poco el INEI mostró que dividido por grupos de edades, considerando los 12 últimos meses a septiembre del 25, el empleo adecuado representó solo el 31% de las plazas entre el grupo de 14 y 24 años. La menor proporción largamente entre los dos segmentos, 60 y 50%, en tanto el subempleo de los más jóvenes significó un 57%. ¿Qué quiere decir? Que si no te preparas, si no estás al día en la
en el mercado, vas a estar totalmente fuera, ¿no? Básicamente, sí existe contratación, sí existe movimiento, está creciendo el mercado, pero básicamente lo que te pide el mercado es estar preparado, ¿no? Puestos trabajos formales, un poco ves la planilla electrónica, cómo van en los últimos 12 meses, el empleo formal total. En el Perú se desaceleró en septiembre, en lo que va del año, si van viendo un poco la media, ¿no? De septiembre pero respecto al septiembre del año pasado, está por encima, ¿no? En 24 estaba el 4.1, ahora estamos en 4.6. En marzo fue el pico de 7.8 de contratación y, pues bueno, en agosto sí tuvimos un 5.1. Por eso señalan de que se ha desacelerado el mercado en septiembre, ¿no? Pero dentro, si se dan cuenta un poquito, está al nivel de julio, al nivel, bueno, más o menos de junio, ¿no? Más que mayo, ¿no? Entonces está dentro de la media. ¿Qué puestos formales en el sector privado, ¿no? Todos estamos hablando de puestos formales, ¿no? En el sector agropecuario ha habido un incremento, 16.1, un retroceso de 1.0 en pesca. En minería, porcentualmente, también está habiendo un incremento, manufactura, electricidad, construcción, servicios, ¿no? Es lo que básicamente lo que estamos encontrando ahora en el mercado. ¿Qué habilidades tengo que tener yo para estar dentro del mercado? ¿Qué tengo que mirar? Ahora no solamente es conocer la legislación, estudiar una maestría, tener idiomas, ¿no? Es estar actualizado, es estar constantemente dentro del mercado, sabiendo qué es el día a día, ¿no? Y por ejemplo tenemos la IA. Muchos utilizan para el día a día y lo tienen en su teléfono, lo tienen en el Google inmediatamente, ¿no? Que ya se está convirtiendo en una competencia básica para redefinir el empleo. Básicamente es una herramienta, así como te piden que sepas manejar sistemas, matemáticas, sistemas informáticos, desarrollar cualquier tipo de habilidad adicional, ¿no? Más allá de un idioma, ahora te piden también manejar las competencias de inteligencia artificial. Existen programas específicos para derecho en el cual la inteligencia artificial ya está desarrollada, ¿no? En Perú tenemos Justina, Maite en España, o sea, hay muchas competencias que ya sobrepasan lo que antes era el mercado, ¿no? Básicamente no se enfoca en una carrera exclusiva en nuestro rubro, pero sí una habilidad que tenemos que manejar para mantenernos vigentes, para mantenernos dentro del mercado, para ser diferenciales en el mercado, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial se utiliza mucho en marketing digital, ¿no? En campañas publicitarias, en automatizadores de IA, lo que se llama, bueno, yo le pongo call center para acordarme un poco, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahora ya tú puedes hacer una llamada telefónica respecto a un reclamo o una información respecto a un servicio y te contesta un call center de una inteligencia artificial donde te dan toda la información. Yo me quedé sorprendida porque pensé que me contestaba una persona, ¿no? Me estaba atendiendo una persona y era inteligencia artificial que me estaba dando las respuestas, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo ya supera totalmente. Ya ahorita nos van a desaparecer los call centers, por ejemplo, ¿no? Data Science, o sea, te da información del mercado. ¿Qué quiere decir? Te va a hacer el benchmarking del mercado diciéndote, mira, sabes que estas son las cantidades de empresas del rubro y tú ya puedes acceder a este tipo de información del cliente en específico, ¿no? Toda la información del mercado, de científica del mercado. Lo cual, ¿por qué es importante? ¿Para qué nos va a servir? O sea, tú vas a decir, bueno, a mí qué me importa. No, es básicamente, te va a servir tú como empresario, tú como empresa para crecer dentro del mercado y saber a dónde apuntar, qué es lo que, tu oportunidades de mejora, qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que está necesitando el mercado. Entonces, ya la inteligencia artificial no solamente para hacer videos, entretenimiento, ¿no? Sino básicamente es una habilidad que necesitamos manejar todos, ¿no? Y obviamente de la mejor manera y con mucho cuidado y con mucho respeto al respecto, ¿no? ¿Cuál es el reto en recursos humanos, no?
Es importante que entender y conocer que las personas son la columna vertebral de toda organización. Yo soy una creyente que el recurso principal del negocio son las personas, es el colaborador, ¿no? Porque de ellos depende que alcancen mis objetivos. Yo puedo, como empresaria, puedo dejar, tener una clara visión de lo que yo quiero en el mercado, pero si mi equipo no está enfocado, si no tiene claro el objetivo, si no se siente contento en la empresa, si no sabe que puede tener la política de puertas abiertas, que puede conversar, que puede proponer, que lo podemos escuchar, tus estrategias empresariales se van a quedar simplemente en el papel, ¿no? Y la idea es que esta columna vertebral de la organización pues nos generen estas ventajas competitivas en el mercado. Eso es un poco la visualización que se tiene en recursos humanos, un poco va más allá. Ya no estamos en la era de que el colaborador pues es una persona que ejecuta y el empleador pues decide y tú, no, ahora ya el rol del colaborador es muy activo y es la tendencia de recursos humanos, ¿no? Lo que se busca ahora el empleador es la mejor manera de gestionar el recurso, que es tu recurso más valioso, que es tu colaborador, que es tu cara del cliente, ¿no? Es la persona que tú puedes tener miles de clientes y tratar de mantenerlos, darle los mejores precios, ofrecerles las mejores alternativas en el mercado, pero finalmente, si no lo tienes dentro, si no lo tienes contento, si no lo tienes... se siente parte del equipo de tu empresa, pues finalmente no vas a llegar a todos tus clientes porque tu primer contacto, tu primer punto de la cadena de distribución, de trabajo, no está siendo engranaje, ¿no? ¿Qué planes ejecutarse dentro de los recursos humanos? Pues básicamente acercamiento a los colaboradores, un equilibrio de la vida personal y la vida laboral y adaptación de los recursos y los procesos. Muy importante dentro de las empresas escuchar al colaborador, porque, por ejemplo, ¿no? Tú puedes querer poner o implementar algún tipo de procesos en la empresa en los cuales consideras como empleador son los óptimos para tu negocio, pero tu colaborador que está en el día a día tiene que participar de esa implementación, de esa adaptación, escucharlo. ¿Por qué? Porque de repente tú te das cuenta de que a la hora de la hora tú estás implementando un proyecto que estás gastándote millones de soles para hacerlo y no lo necesitas, ¿no? No lo van a usar, no es parte de lo que necesita, ¿no? Entonces sí es importante dentro del reto de recursos humanos, y recordemos que estamos viendo relaciones laborales, no solo legislación laboral, sino relaciones laborales, lo cual es muy importante para conocer esto. Yendo un poco al tema de legislación laboral, pues vamos a hablar de contratos de trabajo, tipo de contratos de trabajo, vamos a hablar de trabajadores de confianza, de periodos de prueba, causas de extinción, tipos y causas de extinción del contrato de trabajo. Vamos a hablar de extinción del contrato de trabajo, vamos a hablar del despido en la legislación laboral, de los tipos, las causas, el tipo de trámite. Muchas veces en la universidad nos dan la teoría, ¿no? El teorema de cómo funcionan todas las contrataciones, cómo tengo que contratar a una persona, pero en la práctica, en el día a día, ¿no? La ejecución tú te quedas un poco, y bueno, ¿y cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo contrato a esta persona? ¿Cómo le entrego esta documentación? ¿Cómo le hago un llamado de atención? ¿Cómo trabajo con ellos? ¿No? Em, También vamos a ver pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el despido en el Perú. Es muy importante estar al día respecto a los pronunciamientos del tribunal. Hay muchas tendencias. Finalmente, hay plenos casatorios en los cuales la Corte Suprema pues señala unos lineamientos para resolver, pero por otro lado tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos el que dista un poco de lo que opina la Corte Suprema. Entonces es importante también estar de la mano leyendo y viendo cómo está viendo el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajador que quiero iniciarle, por ejemplo, un proceso disciplinario, tengo que saber cómo enfrentar ese tipo de proceso disciplinario para poder evitar una contingencia en mi empresa, en mi negocio, con mi empleador, ¿no? Entonces es muy importante conocer
cómo voy a abordar cada una de las necesidades del negocio, ¿no? Intermediación y tercerización, eso es una parte súper importante y está en constante cambio y modificación. Hay mucha desnaturalización de ello. Lo vamos a ver también. Requisitos y validez para la tercerización e intermediación laboral, casos y resoluciones, tercerización e intermediación laboral, modalidades formativas, cómo voy a contratar a un practicante. Me llega un chico y yo digo, bueno, ¿qué hago con él? Part-time, como practicante, no practicante, formativo, no ¿qué hago, no? Entonces también vamos a trabajar y aprender un poco de ello. Vamos a hablar del reglamento interno de trabajo, vamos a tener un ejemplo de un reglamento interno de trabajo, los requisitos y la forma de aprobación del mismo dentro del Ministerio de Trabajo, normas legales respecto a el tipo de hostigamiento sexual, discriminación, el tema de VIH, vamos a hablar de jornadas y horarios de trabajo, sobre remuneración, vamos a hablar de beneficios sociales. Ustedes que van a estar de repente enfocados en algún tipo de posición de relaciones laborales, es muy importante manejar todos los beneficios que maneja que se le tiene que dar al colaborador, ¿no? CTS, vacaciones, gratificaciones legales, dependiendo del tipo de empresa, del rubro de la empresa, si es régimen general, si es régimen MIPE, si es régimen yo qué sé, minería, si es agropecuario, cada uno tiene unos regímenes específicos y eso también lo vamos a mirar. Bueno, sistema de gestión de seguridad, higiene y medicina ocupacional. Vamos a hablar un poco de la SUNAFIL, el gran temor, el gran temor de las empresas, ¿no? Del empleador, la SUNAFIL, con los criterios, con las formas de abordar, con cuáles son los alcances, hasta dónde puede llegar la SUNAFIL dentro de una empresa, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué puede dejarme saber, qué tipo de multa me puede poner, qué carta inductiva me puede mandar. Todo eso también lo vamos a mirar, ¿no? Acciones judiciales contra una resolución de multa de la SUNAFIL, qué herramientas tengo yo para poder defenderme, ¿no? Como empleador, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de libertad sindical, de sindicatos, formación de sindicatos, los tipos de sindicatos, cómo son las negociaciones, o sea, cómo se tratan las negociaciones colectivas, qué es un pliego de reclamos, ¿no? Cuál es el tipo de trato que se pueda tener con un sindicato. Si yo abordo o llego a una negociación colectiva con un sindicato, ¿no? Si yo no estoy sindicado, yo también tengo el derecho a ese beneficio, ¿no? ¿Puedo, no puedo? ¿Qué pasaría ahí, no? El arbitraje laboral también lo podríamos ver dentro de ello, huelga y solución de pliego de reclamos. Si no me equivoco, creo que es todo lo que vemos. Les voy a dar un espacio antes del break, más o menos 7:50, si no me equivoco, Enrique. Em, para unas preguntas que quieran tener antes del break. Así es que sin ningún problema o me pueden ir escribiendo si quieren para poder atenderlas por ahí, ¿no? A ver, vamos a ver también el derecho de trabajo, definición, principios, relaciones de trabajo, los contratos de trabajo, las modalidades, tipos, periodo de prueba. Aquí un poquito para entender lo del derecho de trabajo, ¿no? ¿Qué cosa es el derecho de trabajo? ¿No? El conjunto de disposiciones legales orientadas básicamente a regular en un sentido protector, ¿no? Lo que busca el derecho de trabajo es cuidar, ¿no? Indubio pro operario, ¿no? Cuidar al trabajador, cuidar de que se le cumpla se le proteja todos los principios que tiene el derecho laboral hacia el trabajador, ¿no? Y llegar a esta relación, dentro de la relación jurídica entre empleador y trabajador, que se proteja todos estos principios que están con ellos, ¿no? La, la finalidad de la legislación laboral no es generar empleo, ¿no? No toda actividad productiva está regulada por el derecho de trabajo, se requiere fin de lucro, dependencia, subordinación, voluntariedad, que el trabajo no sea forzoso. Y aquí vamos un poquito a los requisitos de que es un contrato de una relación laboral y un contrato de trabajo, ¿no? Vamos a ver principios del derecho del trabajo.
¿Qué principios son muy de los más importantes, por decir, en el derecho de trabajo? Primero, la irrenunciabilidad de los derechos. Yo como trabajador, así me hagan firmar un papel que diga renuncio a mi beneficio eh, vacacional, por ejemplo, ¿no? A mi derecho vacacional me hace firmar el empleador porque finalmente me ha contratado y me ha dicho que no voy a tener derecho a vacaciones, a pesar de estar dentro de un régimen general. No voy a tener el beneficio de vacaciones, entonces me hace firmar un papel en el cual me dice que yo renuncio al derecho vacacional, ¿no? Ese papel es inválido, o sea, no te puede permitir, no está, no está, va contra la ley. No puedo renunciar a un derecho, a este derecho laboral ganado constitucionalmente, dentro de la ley, ¿no? La interpretación más favorable. Siempre, y la tendencia en general ante el Poder Judicial y ante las normas legales es, interpretación siempre es más favorable para el trabajador, para el obrero, para el operario. Eso es el principio más importante dentro del derecho de trabajo, de que siempre se va a interpretar a favor de ello. No discriminación e igualdad de oportunidades. Aquí este punto es muy importante y lo vamos a tratar después, porque existe específicamente una norma en la cual señala de la igualdad del salario entre el hombre y la mujer dentro de una corporación, de una empresa, dentro del negocio, ¿no? Y bueno, conocemos nuestra realidad, conocemos nuestra sociedad, que lamentablemente pues no necesariamente se aplique o no se aplique, lo veremos, no lo veremos, me contarán ustedes sus experiencias, pero sí, es un derecho, un principio, ¿no? De no discriminación a ninguna persona por ningún tipo de sexo, de religión, de creencia, de de pensamiento e igualdad de oportunidades. Y probablemente el principio más importante dentro del derecho de trabajo es el principio, primacía de la realidad. La realidad es lo que vale y lo que prima. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? A mí me ha contratado, me han contratado el empleador y me ha dicho pues que voy a hacer part-time, ¿no? Que voy a hacer solamente 4 horas, 5 días a la semana y he firmado un papel en el cual me paga 500 soles, pues, ¿no? Sin derecho vacacional, sin derecho a horas extras, sin ningún tipo de derecho adicional, ¿no? Pero en la realidad, ¿qué sucede en la realidad? Pues bueno, que yo entro a las 9 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde, los 5 días de la semana. Inclusive los sábados, si me llaman, voy y trabajo sábados o trabajo domingos. Entonces, no tengo derecho vacacional, no tengo gratificaciones y tampoco se me han pagado nunca horas extras, ¿no? Pero como yo soy una persona responsable que trabaja frente a la empresa, pues yo cumplo ello. Cuando viene una situación en la cual existe una discrepancia entre el empleador y mi persona, pues yo puedo invocar este principio de primacía de la realidad y yo puedo dejar saber ante el juzgador, ante la autoridad competente, dejarle saber que, bueno, si bien yo tenía un papel, porque el empleador va a decir, bueno, esta persona solamente trabaja 4 horas a la semana, 4 horas, 5 días a la semana, ¿no? Y yo le puedo decir, no, este es mi sustento, este es mi sustento, esta es mi hora de entrada, esta es mi hora de salida, y yo he trabajado sábados, inclusive domingos, y nunca he tenido el beneficio de las horas extra. Y se me va a reconocer este derecho y se me va a reconocer que se me pague lo devengado, lo que yo no he recibido por el trabajo dentro de la empresa, ¿no? Entonces es muy importante, prima la realidad frente al documento, frente al papel firmado, frente a este documento que dice que renuncio a derechos principales del trabajo, pues prima la primacía de la realidad. Es súper importante conocer estos principios, ¿por qué? Porque finalmente me voy a poder defender, voy a poder hacer
yo como trabajador me voy a poder defender frente al empleador, voy a saber qué puedo y qué no puedo, cuáles son los límites que él puede tener conmigo, por así decirlo, ¿no? Y si trabajo en una empresa, en una corporación, también levantar la mano, dejarle saber al empleador y decirle, bueno, perdona, entiendo tu punto de vista, entiendo que quieras contratar a las personas de acuerdo a esta modalidad, pero ojo, existe este principio, primacía de la realidad, que cuando si un trabajador quiera reclamar porque tiene todo el derecho a reclamar, ir ante la autoridad competente o ir a la SUNAFIL y presentar una denuncia o pedir una fiscalización, pues bueno, vas a tener que pagar y te va a costar no aplicar las normas legales correspondientes, no otorgar el beneficio correspondiente al trabajador. Entonces, por los dos lados tienes la obligación, por así decirlo, de conocer este derecho, ¿no? Porque los principios del derecho de trabajo, porque vas a aplicarlo en tu vida, en tu día a día, en tu trabajo, ¿correcto? Relación laboral y contrato de trabajo. Existe una relación laboral cuando el trabajador tiene estas tres características que son probablemente las más importantes dentro del derecho de trabajo para que configuren una relación laboral. No tenemos la prestación personal del servicio. Yo personalmente, Natalia, estoy prestándole un servicio a esta empresa. Entonces, soy yo la identificada que le está prestando un servicio. Ah, ok. Primer check para determinar que estoy en una relación laboral. Dos, subordinación. Pues a mí me mandan correos, me exige una persona directamente, el jefe, tengo un jefe directo en el cual me exige eh, obligaciones, me pone deadlines para entrega de trabajos, me señala que tengo una reunión a tal día, que tengo que cumplir esta obligación, que tengo una cita con este cliente, que le tengo que cumplir dentro de estos parámetros a este jefe que yo tengo directamente y yo cumplo ello. Entonces, eso es subordinación. Eso quiere decir que estoy cumpliendo con lo que señala él. Estoy siendo subordinada, estoy acreditando que tengo una subordinación con este empleador. Check. Y tercero, una remuneración. Me están pagando. No es que me entregan, yo qué sé, fruta por el trabajo. No, hay una remuneración, hay un dinero, un activo líquido en el cual estoy recibiendo yo esta remuneración por parte del empleador. Ah, pues si hago este análisis y digo, tengo estos tres elementos que configuran dentro de mi relación, ah, pues estoy en una relación laboral. Por más que, por ejemplo, yo haya firmado un contrato civil de ejecución de una obra, que yo haya entrado a una empresa y me dicen, mira, te voy a contratar para que me ejecutes esta obra en específico, pero es un contrato civil, ¿ah? No, no tienes ninguna relación laboral conmigo, no te preocupes, yo no tengo nada que ver contigo, tú me emites todos los meses un recibo por honorarios y esto pues va a ser solamente por 3 meses. Ah, pues bueno, firmo un contrato civil. Pero en el camino ya no son 3 meses, son 5 años. En el camino, esta prestación que me contrataron a mi negocio, a mi empresa, para ejecutar esta obra, me exigen que sea yo, Natalia, la que ejecute específicamente. Y tengo una persona que me escribe cada 2 días, eh, dándome directrices, instrucciones, exigiéndome. Ah, pues esta relación que yo en un principio pensé y consideré que era una relación civil de ejecución de una obra en específico, ya está totalmente desnaturalizada porque ya estoy cumpliendo con los tres elementos de una relación laboral, que es lo que acabo de explicar: prestación del personal de servicio, subordinación y remuneración. Estos elementos básicamente nos permite de distinguirnos de una relación laboral que una relación civil, una relación comercial, ¿no? Como les explicaba, que pueden existir entre dos personas o entre una empresa y una persona, ¿no? Cuando se configuran estos tres elementos.
Pues bueno, lo que les dije, ¿no? Prestación personal de servicio, es una relación laboral, es determinante que el servicio, la labor la realice directamente el propio trabajador, es la persona que está, por la cual ha sido contratada. Esta prestación personal es esencial dentro de la relación laboral, ¿no? Implica que el trabajador no puede sustituirse ni traspasar sus obligaciones laborales a otra persona, ¿no? No puedo, pues, uy, yo no voy a poder ir esta semana, pues le digo a mi hermana que vaya, pues, no, no, es una prestación personalísima, una prestación laboral personal. Tenemos la subordinación, ¿no? Que tiene el trabajador pone a disposición del empleador sus servicios, pero este quien tiene el poder de conducir, ¿no? Sus servicios mediante la facultad de dirección y obviamente el trabajador no tiene autonomía de decisión individual, una forma de decisión independiente de cómo va a prestar el servicio, ¿no? Sino es que yo recibo instrucciones, directrices de un jefe. ¿Sí, Aldo? buenas noches compañeros, buenas noches doctora, ¿qué tal? Un gusto y agradecerle por la ponencia. Sí, en el tema de la subordinación estamos teniendo muchos problemas, doctora. Le quisiera contar un caso. Por ejemplo, hay una señora, una trabajadora obrera, personal de limpieza, que ella del 2019 al 2023, ella hizo un proceso de reconocimiento y vínculo laboral ante el juzgado y se le reconoció su vínculo laboral. Por demoras en el juicio, la señora siguió laborando, pero por la misma condición de locación de servicio, servicios no personales, ¿no? Le hicieron firmar sus recibos por honorarios y aún habiendo ganado el vínculo laboral en el 2023, pero bueno, por diversos problemas judiciales no se le incluyó en planilla. Esta señora es despedida en este año, en junio del 2025, y bueno, la señora reclama su reposición y en la demanda, en la contestación de la demanda, la municipalidad lo que plantea es una excepción porque supuestamente no se entiende la demanda, porque ellos manifiestan que solamente su reconocimiento de vínculo laboral fue del 2019 al 2023 y ella tendría que iniciar otro reconocimiento de vínculo laboral que no lo está pidiendo con la reposición del 2023 al 2025. O sea, le estarían pidiendo que nuevamente haga su reconocimiento de vínculo laboral y reposición. Por eso le plantean esa Ah, excepción y esa es la pregunta, doctor. ¿Eso procede? Porque ya la señora está siendo reconocida del 2023. Si bien es cierto, de un inicio y hasta el 2023, ¿no? Mayo de 2023, pero ya hay un reconocimiento, y hay su juicio todavía no está cerrado, está en la Suprema, ¿no? Esa es la pregunta, doctor. ¿Eso es correcto que funcione esa excepción que está haciendo la municipalidad al respecto por ambigüedad en la demanda? claro, claro. Sí, sí, te entiendo. Lamentablemente, hay profesionales que pueden presentar lo que presentan porque acuérdate que se cobra hay profesionales que cobran por recurso, ¿no? Entonces, Sí, lamentablemente puede existir cualquier tipo de profesional en el cual pues te puede dejar saber cualquier tipo de recurso para entorpecer básicamente la actividad judicial. Bajo mi criterio, no, porque yo reconocería, haría un reconocimiento de la relación. Esta señora ya ganó un derecho adquirido, ya lo tiene, y no lo puedes dejar de reconocer, porque ella ya se la ha reconocido como trabajadora dentro de la relación laboral ha sido reconocida, y ese derecho adquirido no lo puedes negar por más de que cuando ella ha vuelto, ha estado trabajando dentro de ese rango de tiempo, ha seguido trabajando bajo la otra modalidad por las razones que fueren, ¿no? Tienen que reconocer ese derecho adquirido y sobre eso yo es lo que utilizaría, ¿no? La herramienta, ¿no? Porque ya lo tiene, ¿no? Ya ha sido reconocida. Entonces es importante eso, ¿no? sí, Utilizarlo. doctora. Sí. Sí. Muchísimas gracias, Gracias. doctora. Gracias, Gracias. Al. Gracias. Bueno, un poco siguiendo la subordinación y bueno, remuneración, ¿no? El servicio que brinda el trabajador genera al empleador, pues la contraprestación, el dinero, tu mensual, tu quincena, tu fin de mes, lo que te cobras, ¿no? Básicamente la prestación del servicio. Relación Amarildos, cuéntame.
Una consulta, ¿me escucha, doctora? Te escucho. Aló. Doctora, una consulta. La remuneración, antes que la diapositiva anterior, a ver, para poder regresar allá, la remuneración. Por ejemplo, la remuneración, hay también la comisión, cuando un comisionista también está visto como una remuneración o no. ¿Dentro de qué tipo de relación estamos hablando, el comisionista? ¿Qué tipo de contrato tiene el comisionista? Contrato de comisión, ¿Civil? ¿O es una persona que trabaja bajo comisión? comisión. Bajo comisión. No. Claro, es una relación laboral, ¿no? Es una relación laboral que tiene con el trabajador en lo cual te están señalando unos objetivos para tener una comisión. Básicamente el área comercial es la que trabaja bajo comisión, ¿no? Tienes un básico y de los cuales tú vas recibiendo comisiones No, de no, de claro, hay acuerdo a unos un que dan objetivo. básico, pero en este caso no, no dan básico, así nomás, recuerdo, uno da, por ejemplo, crédito, ¿no? Con un asesor de crédito, todos los créditos que vas haciendo te van dando. No te entiendo, perdóname. De acuerdo a lo que haces clientes, ¿no? Sí, Haces créditos, sí, vamos a asesor de crédito en este caso, ¿no? Clientes que aceptan los créditos ya te van dando comisiones, claro. depende de la Pero tú cantidad. tienes una relación, o sea, ¿cómo entonces tú no puedes ofrecer un producto de un tercero, de tu empleador, si no tienes una relación con él, porque tú tienes subordinación, ¿no? Tú estás prestando el servicio, tú tienes la subordinación y te están pagando por ello. Tienes una relación laboral, Claro, como es ¿correcto? comisión, sería de acuerdo a la venta, ¿no? Claro, pero Y por la ese es venta, el comisionista, pues. Ajá. claro, eso también se llama, está dentro de la remuneración, en el punto C, Si es dentro del tiempo, esas comisiones van ganando, o sea, si tú dentro de los últimos 6 meses vas recibiendo esas comisiones de manera consecuente, se configura dentro de la remuneración, dentro de tu remuneración. entonces un comisionista tiene una relación laboral, entonces, Claro, o sea, ¿qué firmas tú con el empleador para hacer un contrato de comisión, ¿no? se cumpliría las tres porque la primera, ¿cuál era? La primera Prestación personal del servicio, es personal y aparte la segunda subordinación, y un horario también, ponen un horario fijo. imagínate. Si ya tienes un horario, tienes una subordinación, te exigen objetivos, te exigen llegar a ciertos clientes, representas a la empresa inclusive ofreciendo este servicio, tú lo Claro, estás haciendo, te paga claro, una comisión, una remuneración, de la cual con el tiempo va a poder ser computable para reclamar tus beneficios, pues es una relación, ¿no? Una relación laboral. Civil, te garantizo que no es. claro. Pero debería estar en planilla, pero claro, claro, no lo van a poner en planilla. Pues bueno. Pero lo ponen en planilla, o sea que está mal, ¿no? Estaría mal, Mm, ¿no? Deberían poner en sí, planilla. claro. Mónica, gracias, Amarildo. Así están haciendo acá como asesor de crédito en el banco, ¿no? Banco Santander. Mm, Contrata una sí, service, lamentablemente el mercado contrata, laboral. contrata una service y la service nos contrata, sino asesores, a los asesores de crédito. A comisión nada más. Claro, ahí está la desnaturalización del derecho de la relación laboral, ¿no? Hay un abuso ahí, se ve, ¿no? Sí, No está sí. cumpliendo con la. Si así se cumple ese tres por indicado, gobernación y
prestación personal, entonces debe ser planilla de frente, ¿no? Claro, es una relación laboral, tienes que estar en la planilla, tiene que cumplirte los beneficios sociales, tiene que pagarte tus gratificaciones, tienes derecho a vacaciones, es parte de... Ujú. Pero así están haciendo la service. La empresa contrata, el banco contrata una service y la service lo contrata al asesor de crédito, ¿no? Mm, claro, Hay una violación de las leyes laborales, ¿no? claro, claro. Sí, por eso no quise entrar ya, pues, no quise entrar ahí como asesor. Ujú. Ese era mi comentario. Gracias, Amarildo. Ya. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches, compañeros. Quería hacer una consulta con respecto a los temas de contratación por régimen civil. Por ejemplo, nosotros manejamos una central de emergencias con operadores, pero sin embargo tenemos ese personal en planilla, pero sin embargo, por la necesidad este mes de incremento de actividad, queremos contratar a una persona bajo la modalidad de contratación de servicio, locador de servicio. Teniendo en cuenta de que solamente van a ser por unas horas que la persona tiene que venir acá a la empresa porque nuestra central está acá, ¿cómo se manejaría el tema de la contratación por locación de servicios sin que se generara? Porque solamente va a ser para que ingrese una información específica a un sistema y digamos que por 50 ingresos que haga es que nosotros queremos generar ese tipo de contratación. Claro, O sea, si nosotros le hacemos una contratación como locador de servicios, ¿se desnaturalizaría el contrato? o sea, ¿es una empresa o es una persona natural? Es una persona natural. Mm. Claro, a ver, y lo vamos a tocar más adelante, Ok. nos vamos a adelantar un poquito, pero cuando tú tienes una empresa que vas a, normalmente en un negocio tú puedes contratar por especialidad terceras personas, service, Ujú. tercerizadoras, para que te lleven a cabo actividades dentro de la empresa que no sean parte del core de tu negocio, del key, de lo más importante de tu negocio, ¿no? Por ejemplo, tercerizo contabilidad, ¿no? El área contable. Tercerizo la planilla para que lo vea una empresa tercera. Tercerizo el sector limpieza, por ejemplo, que es mucho. Seguridad, ¿no? Porque yo, mi rubro, pues es courier y yo no veo eso, pues, ¿no? Entonces yo no estoy especializada dentro de ello y necesito tercerizarlo y verlo. Ahora, eso es muy común. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo importante aquí? Que ellos tengan su propio negocio. ¿Qué quiere decir? Tenga su propio jefe, su propio establecimiento, su propio es- em, local donde te lleva a cabo el negocio, que tenga específicamente todas sus herramientas y simplemente a mí me ejecute, ¿no? Por ejemplo, tengo un área, tercerizo el área de contabilidad, están en una zona, en sus oficinas, me ven el tema contable, yo simplemente le remito online toda la facturación y ellos se encargan de la declaración mensual, por ejemplo, ¿no? Eso es un contrato de locación de servicios porque no hay subordinación, les pago un fee, pero es una remuneración específico y no es personalizado porque yo no tengo una sola persona que estoy contratando, sino estoy contratando una empresa que me va a hacer me va a trabajar ese negocio. No sé si me dejo entender. Entonces, ahí no estoy configurando una relación laboral, sino es un contrato de locación de servicios por un punto en específico. Entonces, sí es importante que diferencies eso al momento de llevar a cabo esta actividad, porque si lo estás contratando por incremento de campaña y que necesitas personal, entonces es un contrato laboral por incremento de necesidad del mercado, incremento en el mercado, ¿no? Pero no por no civil, ¿no? Entonces, la línea es muy delgada y puedes desnaturalizarlo. Catherine. Creo que había Hola, alguien aquí. buenas noches.
Sí, ¿Se me escucha? Doctora, sí. buenas noches con Buenas todos. noches. Mi consulta era la siguiente, ¿no? Respecto a que estaba mencionando la desnaturalización del contrato, eh, hubo un caso de un contrato CAS que entró como locador de servicio, se presentó la demanda de desnaturalización de contrato a contrato CAS. Se le se hizo se hizo la demanda, salió favorable. Le dieron lo que es la CTS, se le reconoció pues los derechos laborales, ¿no? Ya sus beneficios sociales y después de ello fue despedido arbitrariamente, ¿ya? Después de 5 años con una sentencia firme donde se le indica de que se le tiene que tener como trabajador obrero desde esa fecha hacia adelante, pues la persona no ha podido ingresar, no ha podido pedir la estabilidad laboral. En ese caso, teniendo conocimiento que ya pasaron de 4 a 5 años, esa sentencia ya quedaría inválida, ya no se podría hacer nada. Mm, Tomando en cuenta, disculpe, tomando en cuenta que el demandante ha vuelto a trabajar al mismo lugar y como contrato CAS, ¿no? Pero él debería ya ser, como se le ordenó en una sentencia, como un trabajador o trabajador obrero, la ley 728, pero está como CAS. ¿Y por qué no se ha ejecutado la sentencia dentro de la empresa o dentro de la entidad? Porque se solicitó, porque dentro de la sentencia, solamente como se le habían pagado los beneficios sociales, se solicitó que se pueda, que también se ejecute el tema de que se le reconoce como trabajador obrero, como lo indica en la sentencia, pero solamente respondieron de que se pide en otro proceso, nada más. Ah, es que de repente él solicitó el reconocimiento en la sentencia, la demanda, el reconocimiento de los derechos laborales, pero no la continuidad de ese derecho, porque dentro, cuando se demanda, se tiene que pedir todo, ¿no? Entonces, si no se lo pide, si no lo pides, el juez no va a ir más allá de lo que tú pides. Claro, lo que pasa es de que todavía dentro del proceso de demanda estaba trabajando todavía. Por eso no se solicitó la continuidad, porque estaba laborando. No, claro. O sea, lo que te digo es, dentro de o sea, dentro de la demanda, no, no sé, estoy hablando un poco de lo que tú me estás comentando, tendría que revisar obviamente con cargo a que la demanda, cómo ha sido presentada y la sentencia inclusive, pero Pues dentro de la no se pide solicitud, la continuidad. claro, dentro de la solicitud de la demanda se tiene que solicitar el reconocimiento de los derechos laborales desde tal fecha a futuro, inclusive, no a la actualidad, y que se solicite al empleador que se ejecute y que se cambie eh, dicha calidad laboral dentro de la empresa, para que esto se Sí, ejecute, para que se, tenga se- el juzgador, ¿no? en la sentencia el juez indicó de que se le ordenaba a la empresa que se le reconozca como trabajador obrero de ahí hacia adelante. Claro, entonces se tiene que ejecutar y se tiene que hacer reconocimiento de esa sentencia. Si es que está reconocido, entonces el Sí, empleador, ¿por qué no? Claro. está reconocido, pero como lo despidieron arbitrariamente, después de 5 años, casi 5 años, es que se encuentra con la sentencia y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, en Sí, ese claro, caso se lo puede usar solicita, como pero no. antecedente, definitivamente. O sea, va a tener que demandar por estos 5 años de diferencia que tiene que no le han sido reconocidos, pero va a ser su antecedente de reconocimiento, ¿no? Pero ya no sería la demanda por desnaturalización nuevamente, sino No, simplemente no, como una demanda de ejecución de título valor. de reconocimiento de beneficios. Ujú. Que se le pague los beneficios sociales, porque ya adquiriendo la calidad de trabajador con la 728. Ujú. Y ahí podría, porque sé que reposición, doctora, ya pasaron pues 60 días, ya no hay ahí. Pero ¿cómo haría para su continuidad laboral? Pero ya no tiene, ya no está en la empresa. Está como CAS.
O sea, ¿sigue o no sigue? Porque no te entendí eso. Ah, ya, disculpe, sí, regresó, pero como CAS. O sea, no le han reconocido como trabajador obrero, solamente lo han contratado como CAS. Pero te entendí que ya no estaba en la empresa. Claro, lo despidieron arbitrariamente. Sí, Después de 5 años, sí. él regresa a trabajar ahí, en una Ha municipalidad, vuelto. pero como CAS. Sí, y actualmente sigue, pero cada mes le dicen, no, ya vamos a parar con el contrato, pero de ahí lo renuevan, pero solo como CAS, Mm. teniendo ya Mire, una sentencia firme. a veces es el problema. Tiene que solicitar el reconocimiento de ello ante la entidad, ante el Poder Judicial, definitivamente. Tiene que solicitar que se la ejecución de esa sentencia. Pero ya en otro proceso, pues, ¿no? Claro, no, no en el mismo. Ujú. Gracias, doctora. A ti. Bueno, atiendo estas dos preguntas y nos vamos al break, por favor, porque si no, no llegamos. Eduardo. Buenas noches, doctora. Solamente una moción de orden, nada más, porque es muy interesante las consultas que le están haciendo, ¿no? Y usted la está absolviendo. Pero yo creo que en aras de avanzar en el seminario, a lo mejor se podría reservar un espacio de tiempo hacia el final y que todo el mundo apunte sus preguntas y luego haya ese espacio para que usted con tranquilidad pueda absolverlas, ¿no? Porque si no, a lo mejor nos vamos a pasar toda la noche y todas las sesiones y no se va a poder avanzar realmente como se debería, ¿no? Nada más era esta propuesta, doctora. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Justo estamos en el tiempo de poder atender las consultas, porque dijimos 10 minutos antes del break, que es a las 8 de la noche, y justo estamos 7:55, o sea que más o menos ahorita sí estamos dentro del tiempo, pero te agradezco el punto. Gracias. Nadia. Buenas noches, ¿me puede escuchar? Sí, le escucho, lo escuchamos todos. Perfecto, gracias, muy amable. Tenía una consulta acerca de esos contratos de locación de servicio. Ayer escuché que mencionaba una abogada también, lo que usted está explicando. Un poquito que le entendí y me gustaría que usted me aclarara. Dijo que era un contrato, no, perdón, dijo que sí, claro, era un contrato, pero bastante encubierto y entendí que era una vulneración hacia el trabajador. Entonces, no sé si por ahí usted podría explicar cuál sería el proceso que debería seguir en caso de que se encontrara un locador de servicio que esté trabajando en una institución cumpliendo un horario de oficina, porque eso es lo que se le exige. ¿Qué podría hacer este profesional para que haga respetar sus derechos y no sea vulnerado de esa manera? Gracias. Gracias, Nadia. Bueno, básicamente, primero para poder hacer ese reconocimiento, primero vamos a las bases, ¿no? Tenemos que hacer el examen de que si existe o no una relación laboral, ¿no? Cumpliendo estos tres requisitos que lo que acabamos un poco de explicar, ¿no? Que estamos dentro de una prestación personalísima del servicio, que estamos dentro de una subordinación y que se nos paga una remuneración. Muchas veces, y dentro del mercado, y todos lo conocemos, que existe la desnaturalización del derecho. Entonces, de la relación laboral. Esta desnaturalización del derecho, de la relación laboral hace de que el empleador muchas veces tenga, como tiene la sartén por el mango y uno tiene la necesidad mensual de trabajar en la empresa, pues bueno, que haga lo que tenga que hacer con tal de yo recibir mensualmente mis honorarios, por así decirlo, mi remuneración. Pero ¿cómo hago yo para reconocer este derecho? Pues finalmente tengo opciones, puedo ir a solicitar a la SUNAFIL que haga una fiscalización, o si me están sacando del trabajo y no se ha cumplido en todo el lapso de tiempo que he venido trabajando con ellos, pues puedo solicitar también una demanda judicial en la cual solicite
el reconocimiento de la relación laboral y que se me pague todos los devengados, los beneficios devengados que nunca he recibido porque me han tratado bajo una relación de locación de servicios cuando está totalmente desnaturalizado, porque bajo el análisis que acabo de hacer es que es una relación laboral, ¿no? Entonces sí es importante, primero, el análisis que todos tenemos que tener claro. ¿Estoy o no en una relación laboral? Se tiene que cumplir estos tres requisitos. No uno, no dos, los tres. Si es así y no se está cumpliendo con las obligaciones que tienen conmigo, con que el empleador me pague todos los beneficios sociales, que me pague me pague mis vacaciones, que me cumpla mis obligaciones, que me pague mis seguros o lo que fuere, pues bueno, ahí sí puedo exigir no solamente al empleador, decirle, oye, perdona, yo estoy en una relación laboral contigo, necesito y exijo. Yo siempre soy una creyente de que primero se tiene que ir a hablar directamente con la persona. Voy con el empleador a decirle esto es lo que sucede. Si finalmente me deja saber que no lo va a hacer y esta es la relación que hay, pues bueno, existen las otras opciones de la SUNAFIL para que ellos puedan entender a la mala, por así decirlo, porque finalmente te van a multar. Es una desnaturalización. Entonces, probablemente esto te va a salir más caro que no pagarme estos beneficios, ¿no? Son las 8 de la noche, tenemos un break. Volvemos 8:10, Enrique, si no me equivoco. 8:15, por favor, si me lo confirmas. Sí, doctora. Ya. Chicos, volvemos en unos minutos, por favor. Gracias. Sí. Por favor, les pido que apaguen, por favor, todos sus micros para poder avanzar y, y comprender toda la información que tenemos. Al final, vamos a tener un espacio de 10 minutos para poder absorber sus consultas y nada. Eh, Continuando un poco el tema de la relación laboral y el contrato de trabajo, pues el contrato de trabajo, ¿qué cosa es un contrato de trabajo? Básicamente es un acuerdo de voluntades por el cual una persona natural denominada trabajador, brinda sus servicios en beneficio de otra persona natural o jurídica denominada empleador a cambio de una remuneración, ¿no? Se presume que esta relación es de existencia a plazo indeterminado, siempre y cuando no se haya establecido las normas o las reglas dentro de la relación, dentro de la contratación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no lo dejas por escrito, entonces se presume que es a plazo indeterminado, ¿correcto? Relación laboral y contrato de trabajo, bueno, los elementos de la relación laboral del trabajador, que sea un sujeto capaz, que exista libre consentimiento, que sea un objeto lícito dentro de las obligaciones que tengas que cumplir, una causa lícita, o sea, la finalidad del trabajo sea lícito dentro de la legalidad. Y por el otro lado, pues tenemos la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación, que son los elementos del contrato de trabajo que ya hemos hablado. Aquí tenemos un poco de una sentencia del Tribunal Constitucional que nos habla, que nos determina un poco el concepto de lo que es la relación de trabajo, el contrato de trabajo, ¿no? Lo que te dice es, pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, que ya han hecho varias preguntas al respecto, este tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó en forma alternativa y no concurrente alguno de los siguientes rasgos de laboralidad. Control sobre la prestación o forma en que éste se ejecuta. Integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada. Prestación ejecutada dentro de un horario determinado. Prestación de cierta duración y continuidad. Suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio. Pago de remuneración al demandante. Reconocimiento de derechos laborales, tales como vacaciones anuales, las gratificaciones, los descuentos, pensiones, a salud, etc. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago para entender si estoy dentro de una relación de derecho de trabajo, bajo el derecho, bajo el paraguas del derecho de trabajo o una relación civil? Tengo que determinar si estos elementos son concurrentes dentro de la relación. ¿Ok? Acá hay un punto
un tema bastante álgido que es muy importante dentro de la contratación del trabajo, del trabajador frente a un trabajador o una relación laboral. Hablamos mucho de la discriminación, ¿no? Todos sabemos que es discriminación, todos conocemos que es discriminación. La SUNAFIL generó 839 órdenes de inspección por discriminación laboral entre el 2021 y 22, ¿no? Denuncias en materia de sexo y género, hostigamiento sexual y remuneraciones fueron las más recurrentes. ¿En qué momento se da la discriminación laboral? Hay tres momentos en los cuales se da la relación laboral. Primero, el acceso al empleo, cuando se altera, limita o anula la igualdad de oportunidades o de trato al postular a un trabajo, sin justificación alguna. Por ejemplo, no se contrata a una persona calificada para un puesto de trabajo por tener una discapacidad, por ejemplo. No voy a contratar eh, dentro de los requisitos para la contratación, esta persona sí se encuentra debidamente calificada, pero no lo voy a contratar porque tiene una discapacidad y que no afecta el desempeño. Entonces, estoy haciendo una discriminación. Ese es el primer momento, acceso al empleo. Solo quiero contratar hombres en la empresa, no quiero contratar a ninguna mujer. Eso es discriminación. A menos, obviamente, que por el tipo de actividad, que ahora ya no es parte de eh, un requisito necesario, pero tenga que hacerlo, ¿no? Pero ahora hay personas de seguridad, mujeres, en el cual también trabajan y ya no es requisito de que solo los hombres son parte de un elemento de seguridad. Y yo contrato conserjes mujeres, por ejemplo, para negocios, para empresas, para oficinas, y funcionan perfectamente, funcionan de conserjería, tal cual como un hombre, ¿no? Entonces, esta discriminación ya no existe. Contrato también personal de limpieza, por ejemplo, no solo hombres, no solo mujeres, también hombres. Entonces, este tipo de discriminación ya no existe. Dentro del vínculo laboral, en aspectos vinculados a la prestación de servicios, por ejemplo, pedir requisitos no objetivos para un ascenso, actos de hostigamiento sexual, acoso laboral, preferencia en capacitaciones, hostilidad a afiliados de un sindicato. También existe este tipo de discriminación durante el vínculo laboral en el trabajador. Y finalmente, a la extinción del vínculo laboral. La discriminación en este caso es la causa del término del vínculo laboral. Por ejemplo, no renueva el contrato o despido a un trabajador porque está afiliado a un sindicato, por ejemplo, ¿no? Es una persona con discapacidad o tiene una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen tres momentos en los cuales nosotros tenemos que reconocer cuando se aplica la discriminación. Para acceder al empleo, y hace poco hubo una norma, dentro de las normas legales, salió una decisión del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL que estableció que requerir a postulantes que declaren sus enfermedades atentan contra su intimidad, ya que trata de información personal que se relaciona con su dignidad, además de estigmatizar las personas portadoras de VIH, por ejemplo. Ese es un caso de discriminación de acceso al empleo. No te pueden pedir tus antecedentes de enfermedades, ¿no? Porque es parte de lo tuyo, de tu persona, de tu intimidad, ¿no? Entonces, es muy importante eso y que determine el acceso al empleo respecto a este requisito que te pongan, ¿no? Eso también es parte de discriminación. Igualdad salarial, de la misma manera, es parte de la discriminación. ¿Dónde está regulado lo del tema de la igualdad salarial? Tenemos, obviamente, la Constitución, tenemos la ley contra los actos de discriminación y hay una muy importante que es la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Ley de prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. mm, y bueno, guías, pautas y metodología de discriminación. Entonces, sí existe una normativa en la cual tú puedes determinar el tema de igualdad salarial, que es parte de discriminación. ¿Cuándo yo puedo justificar una diferencia salarial? ¿Dónde está el límite en el cual yo digo me están discriminando en el tema salarial?
y cuándo es una diferencia objetiva, ¿no? Entonces hay que tener un criterio primero objetivo, partiendo por ahí, ¿no? Yo no puedo determinar y decir, uy, estoy siendo discriminada en el tema salarial, ¿no? Pero sí, por ejemplo, antigüedad. Yo tengo trabajando en la empresa 25 años y viene una persona que recién está nuevo y que no conoce el negocio y es su primer trabajo, ¿no? Su primera oportunidad de emplearse. Entonces, yo tengo una diferencia salarial, porque obviamente esta antigüedad, estos 25 años me hacen conocer a la empresa, el negocio, el rubro, y sí puedo tener esta diferencia salarial justificada, ¿no? Desempeño, por ejemplo, ¿no? Existen estándares en los cuales dentro de la empresa yo tengo que evaluar al trabajador, ¿no? El desempeño, y obviamente tengo que darle una motivación para el desempeño del mismo. Esa es una justificación de una diferencia salarial. Negociación colectiva, que haya habido una negociación colectiva en la cual pues, se determina una diferencia salarial, experiencia laboral, perfil académico y educativo, lugar de trabajo. Por ejemplo, eh, yo resido en Lima, ¿no? Y mi trabajo, la sede es en Lima, pero yo resido en Lima, pero me están mandando a otra sede, yo qué sé, en Apurímac, ¿no? Probablemente pueda haber o no una diferencia de salarial, porque tienes otro tipo de acceso, otro tipo de beneficios o no para poder acceder a ese tipo de trabajo, porque te estoy moviendo de tu residencia, del lugar de residencia. Entonces, para poder determinar estas diferencias y no sea una discriminación por salario, es porque tienes que tener un criterio objetivo al respecto. Modalidades de contratación, pues bueno, la formalidad exige, te exigen la formalidad. Es muy importante aquí eh, que antes de tu contratación o en el momento de tu contratación o al momento de establecer la contratación con el empleador, se deje todo por escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque, como se dice coloquialmente, papelito manda, ¿no? Si no está debidamente establecido los parámetros, la forma, cómo vas a trabajar con el empleador, pues no vas a tener forma de acreditar o de pedir el reconocimiento de este tipo de tus beneficios si no están claramente determinados en un documento, ¿no? Que sea objetivo, ¿no? Y si no están determinados es verbal, inclusive puede ser un contrato indeterminado, ¿no? Y tienes que tener una copia de dicho documento. Es muy importante mantener esa copia contigo para poder tú poder hacer un tipo de reclamación o decirle, oye, mira, empleador, tú me dijiste que me ibas a pagar cada 3 meses una bonificación X por el tipo de desempeño. Entonces, así yo no me acuerdo, pues, ¿no? Las palabras se llevan al viento. No, no, acá está el papel y acá está firmado y tú me lo entregaste y todo. Ah, pues, bueno, pues sí. Eh, esto es una recomendación y dentro de la fiscalización, recomendación casi como obligación, ¿no? La SUNAGIL lo que te dice es, los contratos de trabajo deben ser firmados antes del inicio de las labores, ¿no? Porque básicamente lo que te piden es acreditar objetivamente cómo es tu relación laboral, cuáles son las características del criterio, los beneficios, lo que te determina, ¿no? Bueno, modalidades de contratación, que ocurre si la empresa no cumple el plazo y despide sin causa justa al trabajador, ¿no? La empresa pues abona pues el sueldo y medio hasta un tope de 12 sueldos. Y aquí hablamos un poquito de la desnaturalización de los contratos fijos, ¿no? Que es lo que habíamos hablado dentro hace unos momentos sobre la contratación, ¿no? Si a mí me han contratado para un plazo fijo, por ejemplo, y ya se ha vencido ese plazo y yo sigo laborando, no me han renovado, ¿no? ¿Qué configura entonces? Está desnaturalizado ese contrato a plazo fijo, ¿no? O es un contrato de obra determinada y ya terminó la obra y bueno, me asignaron otras funciones y sigo trabajando, pues nuevamente tengo un contrato de obra desnaturalizado e inclusive soy parte de otra área del negocio y ya no es solo por esa obra, ¿no? O si, por ejemplo, me contrataron para hacer un reemplazo por maternidad, ¿no? De una persona
o vacaciones, ¿no? Y sigo laborando pese a que han reincorporado al titular a la persona que yo estaba reemplazando, también nuevamente existe una desnaturalización del contrato, de este contrato a plazo fijo, por necesidad de mercado, lo que fuere, ¿no? Entonces, tienes que hacer cumplir los requisitos formales y si no, exigir al empleador que te diga, bueno, si me vas a cambiar, si vamos a cambiar las reglas de la contratación por plazo fijo, bueno, ¿cuáles son las nuevas reglas? Ah, soy indeterminado. Ah, ¿cuáles son las nuevas contratación? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Para qué? ¿Cuáles son mis beneficios? ¿No? Por eso la SUNAFIL recomienda siempre por escrito todo. Hay bueno, dentro de la contratación hay protocolos de fiscalización. La SUNAFIL tiene protocolos de fiscalización cuando va a una entidad de trabajo y qué es lo que te pide dentro de una fiscalización de contratos, de una fiscalización de contratos de trabajo, ¿no? Primero verifica si estos están por escrito, verifica si el contrato de trabajo contengan cláusulas que detallen en forma clara y precisa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación. Y obviamente en caso de discrepancia entre la información proporcionada por la persona entrevistada, o sea, el trabajador, el papel, prevalece los hechos observados. Primacía de la realidad, nuevamente. Si voy a una empresa y veo que existe otro tipo de contratación y en el papel dice tercerización, pero esta persona en el tiempo es una persona indeterminada con régimen general, pues prima la realidad, ¿no? Por ejemplo, la ejecución de labores, puestos de trabajo, programación, turnos, ¿no? O cómo es el manejo con un jefe inmediato, o documentos publicados en el área de trabajo. Todo eso dentro de una fiscalización, el fiscalizador mira, no solamente va a mirar los papeles que tú le entregues, miran todo, todo, desde la documentación que está pegada, cómo están los turnos, cómo se establece, cómo es la interacción. No solamente es un tema objetivo, un tema de documentario, sino también es un tema muy psicológico que se trabaja eh, dentro de las fiscalizaciones. Hay que saber cómo atender a un fiscalizador, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Periodo de prueba. Periodo de prueba es una herramienta de doble filo para los empleadores, ¿no? El periodo de prueba básicamente y la regla general, perdón, la regla general en el periodo de prueba es 3 meses para todo trabajador y esta se puede extender siempre y cuando exista una especialidad, ¿no? Entonces, en reciente fallo, se recuerda cuáles son los límites que se deben respetar en el periodo de prueba extendido sin razón válida, lo que podría pasar con tu contrato, ¿no? Lo que dice es, hay un caso en el cual, a raíz de la contratación de un trabajador bajo un contrato por necesidad del mercado, con un periodo de prueba que se fijó de 5 meses y 27 días. Sin embargo, la norma laboral te dice que son 3 meses, entonces solo puede ampliarse por ciertas condiciones. O sea, complejidad del trabajo, es un tipo de especialización, de capacitación especial, solo se puede ampliar, o si eres un personal de confianza, ¿no? Entonces no era el caso, ¿no? Entonces en este caso se le extendió sin ningún tipo de justificación, 5 meses y 27 días. El trabajador presentó una demanda argumentando que dicha ampliación no estaba debidamente justificada y que su contrato, en lugar de ser temporal, debía de determinarse como plazo indeterminado, ¿no? Durante el proceso se analizó si la empresa cumplió con los requisitos para extender el plazo del periodo de prueba y si la contratación temporal respondía a una necesidad real del mercado. Entonces, la empresa alegó que la ampliación se debía a la complejidad del cargo y la capacitación requerida, un tema de especialización, pero no presentó pruebas suficientes que respalden esta afirmación. A la empresa o en general cualquier persona, tú puedes afirmar lo que fuere, pero si no presentas una documentación, no lo acreditas, no tienes un medio probatorio, pues no existe.
Entonces, se revisó que el contrato por necesidad de mercado cumplía con los criterios establecidos por ley, los cuales exigen una temporalidad esté justificada por un incremento coyuntural en la producción y no por una necesidad permanente de la empresa. Tras evaluar todos los elementos, la Corte Suprema determinó que la ampliación del periodo de prueba no estaba adecuadamente fundamentada y que el contrato temporal se había desnaturalizado, lo que significaba que el vínculo laboral debía considerarse como indeterminado, indefinido, o sea, era una persona con un contrato indeterminado. En consecuencia, el despido del trabajador no se ajustaba al derecho, por lo que se declaró fundada su demanda y se ordenó su reposición en el puesto que ocupaba u otro similar de categoría. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir la Corte Suprema? Primero, que si estoy en un periodo de prueba, la regla general es que estés dentro de los 3 meses, todo trabajado, excepto especialidad. Si es que necesitas una capacitación especial, necesitas un tiempo adicional de 3 meses para superar el periodo de prueba, pues bueno, 6 meses. Pero no puedes hacerlo sin justificante, porque como lo vuelvo a repetir, esto es un arma de doble filo, porque dentro del periodo de prueba tú puedes despedir al trabajador sin ningún tipo de justificación. Justificación. ¿Qué quiere decir? Estás como que en el limbo, ¿no? O sea, te contrato, te pongo 3 meses y te saco. Estás en el periodo de prueba, no lo has superado, pero yo tengo la obligación como empleador de siquiera dejarte saber por qué no has superado el periodo de prueba por escrito. Y es mucho mejor si inclusive lo vas documentando en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que va el primer mes, esta persona no rinde. El segundo mes igual, ya va a llegar al tercero. Entonces, si yo ya sé que esta persona no va a llegar a superar el periodo de prueba, pues voy documentándolo en el tiempo. Presento una recomendación, un email, no estamos llegando, parece que no te estás adaptando al negocio, a la empresa, no estás conociendo, por favor, déjame saber cómo te puedo ayudar para que puedas ir avanzando. Segundo mes de la misma manera. Y tercero, pues bueno, no lo superaste, lo siento y hasta aquí, ¿no? Entonces es una herramienta de doble filo y por eso muchos empleadores la utilizan extendiéndola hasta 6 meses, pero claro, tienes que justificarla, porque si no, te has extendido, no está justificada y tienes que pagarle a la persona o reponerla o indemnizarla. Aquí hay un caso también que se conoció en la corte respecto a una persona que eh, renunció a su empresa, a Ripley, era una trabajadora de confianza y trabajadora de confianza tienen 6 meses de periodo de prueba. No aceptó, no hay aceptación del pacto de periodo de prueba, no había manifestación de voluntad, por lo que no aplica. Había un incumplimiento contractual, o sea, la empresa decía que era trabajadora de confianza 6 meses, pero ya nunca le dejaron saber y nunca hubo una documentación que lo acredite. Ella solicita la indemnización por daño moral, no por despido arbitrario, porque frustraron su proyecto laboral con la anterior empleadora y vulneró el principio de buena fe laboral y lo ganó. Porque ella había sido contratada, la sacaron de la empresa, nunca le avisaron que era persona de confianza y la empresa le dijo, sí, sí, yo te puedo sacar porque estás dentro de los 6 meses y eres de confianza. Pero ¿en qué momento me dijiste? Nunca. Y yo salí de una empresa de Ripley para entrar a esta empresa San Miguel eh, porque tenía una proyección laboral contigo y me sacaste, ¿no? Entonces frustraste mi proyecto laboral. No te pido indemnización por despido arbitrario, te pido indemnización por daño moral, que es, como ustedes bien saben, es totalmente externa al derecho laboral, es un derecho civil y la ganó esta persona, ¿no? Porque no acreditó la empresa este periodo de prueba. Entonces es muy importante la documentación. Aquí vamos un poquito para entender lo que es personal de dirección y personal de confianza y cómo es la tratativa, cómo es el tratamiento dentro de un negocio, dentro de una empresa, cómo debes tratarlo, ¿no? Primero que es un trabajador de dirección y de confianza. Hay probablemente confusiones muchas veces referente al trabajador de dirección y el de confianza, ¿no? Primero el de dirección. ¿Quién es el trabajador de dirección? Es el key level, es una persona muy importante dentro del negocio, dentro de la empresa, ¿no? Ejerce representación legal del empleador frente a otros trabajadores. Lo sustituye o comparte con él funciones de alto grado de responsabilidad.
sea, es un nivel gerencial, un nivel ejecutivo alto, ¿no? Gerencial especialmente, ¿no? Eh, y es una persona que representa a la empresa eh, dentro de la organización. Es un trabajador de dirección. Y por el otro lado tenemos un trabajador de confianza, que es un contacto directo del empleador o del personal de dirección teniendo acceso a información reservada. ¿Qué quiere decir? Es una persona que con el tiempo, hay dos opciones. Con el tiempo te haces trabajador de confianza porque has ido escalando dentro de la organización y te doy el voto de confianza y te nombro voto de trabajador de confianza eh, y porque tienes acceso a información relevante y reservada de la empresa, ¿no? Determino que tú eres un trabajador de confianza. O te contrato directamente para que seas trabajador de confianza. Entonces son dos formas de acceder a ello. ¿Por qué es importante esto? Porque en caso de despido, no solo tienen derecho a indemnización, no a reposición, el trabajador. Y eso está entre comillas, porque hay ahora ya una sentencia en la cual sí han ordenado reposición, ¿no? Salvo que hayas accedido por ascenso o promoción, que tendrían en todo caso que reponerte al puesto anterior que tenías, ¿no? Criterio de la Corte Suprema. Aquí tenemos un poco no hay uniformidad con la Corte Suprema referente a esto, ¿no? Lamentablemente estamos un poquito por muchas opiniones, ¿no? Para los trabajadores contratados específicamente para realizar labores de confianza desde el inicio de la relación laboral, o sea, la relación laboral ha sido de exclusiva confianza, el solo retiro de la confianza invocado por el empleador extingue el vínculo laboral sin que exista obligación alguna de indemnizar. Esta es una nueva tendencia, o sea que no existe causa justa para sacar al trabajador, simplemente yo empleador digo o determino, retiro la confianza porque la persona ya para la que le contraté como trabajador de confianza ya me ha vulnerado esta confianza, le retiro la confianza y obviamente ya no quiero, extingo la relación laboral y no tengo obligación de indemnizarlo. Por eso es eh, diferenciado dentro de la organización, porque puedo sacarlo sin ningún tipo de indemnización. Ahora, para los trabajadores que accedieron al puesto de trabajo para realizar funciones comunes, ordinarias, regulares, por así decirlo, pero luego fueron asignados a una posición de confianza, es una relación laboral mixta, o sea, primero me contrataron en una función, yo qué sé, de ventas, call center, mercadeo, y después con el tiempo he ido escalando con los años y ahora estoy de gerente comercial, entonces ya tengo un puesto de confianza. Entonces esta relación laboral es mixta. Me han retirado la confianza, por la razón que fuere, el empleador lo invoca, implicaría la reposición del trabajador, o sea, yo puedo reclamar mi reposición, pero a la posición que tuve antes del retiro de confianza, o sea, como ordinario, ¿no? Como trabajador ordinario, o una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Existen estos criterios de la Corte Suprema. Ahora hay un nuevo criterio que se opone a lo previsto en las anteriores casaciones, que avalan un poco la indemnización por despido arbitrario en caso de retiro de confianza, invocado por el empleador en desmedro del personal de confianza y dirección. Antes la Corte Suprema fallaba señalando que solo tenían derecho a indemnización, más no a reposición. Ahora inclusive, y como ya lo hemos visto, están dando indemnizaciones por daño moral que no tiene nada que ver con la indemnización por despido arbitrario. Entonces se está invocando dentro de las demandas daño moral, derechos civiles, ¿no? Entonces, y la Corte Suprema lo está amparando. Tercerización. Hubo una compañera que preguntó un poco sobre contratación. ¿Qué cosa es tercerización? Y aquí un poco, a veces ahí tenemos un poco de confusiones respecto a la tercerización, respecto a cómo funciona una tercerización. Primero, y lo expliqué, y para hacer un poco de entendimiento, para refrescar un poco los conocimientos y entender, ¿no? Yo no contrato
yo no tengo tercerización para una actividad principal de mi negocio, de mi empresa, obras vinculadas o actividad principal de mi negocio, o el core, ¿no? Eh, yo no voy a contratar a ellos, ¿no? Operación entre empresas. Es un contrato entre mi empresa y otra empresa que tiene especialización en el rubro de contabilidad, especialización en el rubro de mantenimiento de zonas comunes, limpieza, especialización en seguridad. Ahí yo tercerizo. Ahí estoy tercerizando. Eso es una tercerización. No es una provisión de personal. No contrato una empresa para que me vaya mandando personal. Eso no es tercerización. ¿Y cuándo se desnaturaliza esto? Volvemos a lo mismo. Cuando están mezclados los trabajadores con el rubro principal. O sea, yo contrato personal o contrato una empresa tercera y los mezclo dentro de mi rubro principal de negocio, de mi actividad principal de negocio, de mi core del negocio, ¿no? Migraciones extrañas. Primero estaba yo en la planilla de la empresa, luego me pasan a la planilla de la otra empresa, luego vuelvo a la planilla de la otra empresa. Eso no es tercerización. Eso es desnaturalización totalmente y estás saltando de un lado a otro para que no se te reconozcan los beneficios laborales o la continuidad o no ser indeterminado o lo que fuere, y que no tenga, sin autonomía, ¿no? Está totalmente desnaturalizado, o sea, yo soy tercerizadora, pero le debo subordinación a la otra empresa, me pagan directamente la otra empresa, entonces eso ya no es tercerización, está totalmente desnaturalizado, sino yo soy un trabajador de la empresa, del negocio de la empresa, y simplemente lo que están haciendo, pues es saltarse o evadir la obligación de otorgarme mis beneficios laborales. Tipos de despido, y aquí un poquito para conocer y entender cuál es la forma de cómo puedo sacar a una persona, por así decirlo, ¿no? Dentro de lo que existe en el país, ¿no? Primero existe el justificado, una persona que no ha cubierto las expectativas dentro de mi negocio, está una causa aprobada, es desempeño, incumplido, tiene una falta grave, ¿no? Pero tengo que cumplir el procedimiento. No es que agarro y digo, oye, ¿sabes qué, fulanito? Yo decido que tienes una falta grave, que no tienes un desempeño correcto y retírate. Mañana no vienes. Saca tus cosas y ya hasta mañana. Eso no es el procedimiento que se cumple. No se cumple, no ha cumplido el procedimiento. Entonces ahí estás incumpliéndolo y vas a tener un problema dentro de tu negocio, dentro de tu empresa, y te puedes poner una multa, puedes solicitar una indemnización, reposición o lo que fuere. Pero si cumples el procedimiento dentro de una causa aprobada, no hay reposición, no hay indemnización. Un despido arbitrario, incausado, ¿no? Ese es otro tipo, que no existe expresión de causa o no tienes forma de demostrarlo, ¿no? El despido arbitrario. Por ejemplo, yo qué sé, no tengo, decido sacarte de la empresa y señalo y digo, es porque no has cumplido los objetivos de que yo te he trazado durante el año y pues te retiras, pero a mí nunca me has entregado un documento que diga que yo tengo que cumplir estos objetivos durante el año. No, no, sí te lo he entregado y te he dado feedback y te he dado toda la información y no has cumplido y pues bueno, lamentablemente y te he presentado a todos los clientes para que tú puedas llegar y no lo has hecho. Entonces, ¿sabes qué? No me sirves dentro del equipo, no, pero yo empleador nunca le he entregado nada. El trabajador puede alegar que no existe forma de demostrar que me ha entregado esta documentación y si logro demostrarlo es un despido arbitrario, puedo solicitar indemnización y antes no se podía, no había reposición. Ahora sí, inclusive con un despido arbitrario hay reposición. Hay una sentencia de la Corte en el cual sí existe la opción de reposición. Despido nulo, porque ha vulnerado los derechos fundamentales. Por ejemplo, no ha cumplido el procedimiento para un despido justificado, ¿no? Dentro de las obligaciones que tiene el empleador para cumplir
la salida de un trabajador, de un colaborador, es cumplir el procedimiento. Y si ha vulnerado mi derecho fundamental de, por ejemplo, de derecho de defensa, me imputa una falta grave, me dice ha llegado en estado de embriaguez no tiene forma de probarlo y no me permite a mí, no me da el plazo a mí para responder y defenderme, es un despido nulo. Entonces puedo solicitar la reposición, indemnización, inclusive el daño moral, lucro cesante. El despido fraudulento, por otro lado, también tenemos que es un despido con ánimo perverso, engañando o contrario a la verdad o a los hechos existentes. De la misma manera, también puedo solicitar la reposición, indemnización, daño moral. Hostigamiento laboral. Y aquí creo que nos quedan unas pocas, me voy a quedar un poquito aquí para avanzar lo más rápido posible. Aquí tenemos dentro del hostigamiento laboral dos puntos bastante interesantes, ¿no? Lo que es el mobbing. El mobbing que es, ustedes son gente joven, que lo conocen y saben el término. Básicamente es hostigamiento sistemático, violencia psicológica, violencia física, carga excesiva de trabajo, me ocultan información, falta de reconocimiento dentro de la empresa, ¿no? Me hacen moving, pero me quieren sacar, ¿no? Entonces me van hostigando sistemáticamente, pum, 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 pum. Y que eso es para mí, eso es hostigamiento laboral, ese es un término que está en los últimos años muy en boga y la gente lo está utilizando mucho, que es una forma de cansarte dentro de la organización para sacarte, ¿no? Y por otro lado tenemos el hostigamiento sexual, que el 32,7 de trabajadores de Lima, porcentaje de trabajadores de Lima, reportaron hostigamiento sexual laboral en el último año. Eh, Aquí, dentro de este hostigamiento sexual, es muy importante tener las reglas claras. Desde el momento que alguien te incomoda, ya es hostigamiento sexual. Desde el momento que alguien te toca, no te tiene que tocar zonas delicadas o íntimas. O el hecho que te toque el hombro, el brazo, el cabello, el pelo, el brazo, la mano, y tú no quieras, no lo permitas, ya es hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, si tú lo puedes probar, si puedes determinarlo, pues es parte de la política de la empresa cumplir y cubrir e informar a todos los trabajadores, sean hombres o mujeres, respecto a cómo actuar frente al hostigamiento laboral. Hay un procedimiento dentro de la organización que tienen que determinar cómo actuar frente al hostigamiento laboral. La SUNAFIL, vamos a tocar SUNAFIL, lo que es cuál es la forma de fiscalización. Y aquí hay un punto muy importante que no quiero dejar pasar. La SUNAFIL no puede declarar la desnaturalización de los contratos, ¿no? Esta es la competencia que tiene la SUNAFIL. La SUNAFIL te hace fiscalizaciones sobre hechos, pero no puede hacer interpretaciones. Eso lo hace el Poder Judicial. Entonces no puede ir la SUNAFIL en una fiscalización a decirte, uy, acá está desnaturalizado el contrato de trabajo y pues bueno, a esta persona le corresponde, eh, yo qué sé, sus beneficios sociales o lo que fuere. No, no. Eso no hace SUNAFIL. Ahí no llega, ¿no? Entonces, eso es muy importante, los límites, alcances que tiene. Más de 75.000 fiscalizaciones y prioriza atención en sectores de mayor incumplimiento laboral. Tenemos en servicios los sectores más infracciones, ¿no? Mobiliarias, empresariales, alquileres, comercio, construcción, ¿no? Miren la cantidad de infracciones, el mayor porcentaje es en servicios. ¿Y qué infracciones son las más recurrentes, por así decirla? Pues remuneraciones, el tema de remuneraciones, la determinación de remuneraciones, jornada de trabajo, horarios, descansos remunerarios, horas extras, el pago de la CTS, bonificaciones no remunerativas, seguridad social, control de asistencia, etc. Bueno, aquí les voy a dejar un poco de lectura porque ya estamos con el tiempo de encima, pero básicamente y a manera de resumen, un poco cuáles son los desafíos de las relaciones laborales, ¿no? ¿Qué se busca con las relaciones laborales frente a fiscalizaciones laborales? Pues básicamente lo que se busca es ser un agente preventivo, no reactivo.
¿no? Mucha conversación, mucha dedicación a la gestión de conflictos. Esa es un poco la tendencia del derecho de trabajo, de las relaciones laborales en el mercado. Ya no es que voy a solucionar problemas, voy a apagar incendios. Ahora no. Lo que busca es el empresario, el negocio, es disminuir todo tipo de conflictos para no tener estas gestiones de fiscalización por parte de la SUNAFIL, ¿no? Y buscar de una manera que enfocarse en la resolución previa a la SUNAFIL y atender los reclamos internamente, disputas dentro de la empresa, problemas dentro, antes de tener algún tipo de inspección o visita de la SUNAFIL. Es una labor muy preventiva, es un poco el desafío que se tiene en el derecho en las relaciones laborales. Priorizar la mejor comunicación con los líderes internos, asegurar la presencia de las áreas de relaciones laborales en cambios organizacionales, hacerlos participación activa, fortalecer la comunicación con sindicatos y trabajadores, porque muchas veces existen los sindicatos, pero no todos están sindicalizados. Entonces, sí es importante escuchar a los sindicatos y también a toda la parte de los trabajadores, ¿no? Como les digo, es un poco las acciones preventivas antes que reactivas. Nada, nos queda 6 minutos. Tengo para atender a ver, hay una persona, Manuel Saldaña. Manuel Saldaña puede ser. Cuéntame. Saldarriaga. Docente, buenas noches. Doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Buenas noches. Y antemano, excelente ponencia. Eh, una consulta con referencia a la desnaturalización de contrato con respecto al despido incausado. Eh, se entiende de que el despido incausado uno solicita la indemnización por despido arbitrario. Pero una vez que yo obtengo una sentencia por desnaturalización de contrato y despido incausado, yo no puedo recurrir a una nueva demanda solicitando una indemnización por daños y perjuicios en lo que corresponde a lucro cesante, daño moral. Gracias por su respuesta. ¿Y por qué no la solicitaste en un primer momento? Bueno, en primera, o sea, lo que pasa es que anteriores casos, cuando iba junto con los daños y perjuicios a la sala, indicaban de que, o sea, varios casos indicaban de que cómo se tenía que solicitar, o sea, por qué tenía que plantearse los daños y perjuicios cuando todavía no había sido calificada la desnaturalización o el despido encausado. Por eso es que solamente se recurrió al, a la indemnización por el despido arbitrario, más no por los daños y perjuicios. Claro, claro. A veces las salas tienen el criterio de que primero accedes a este beneficio para poder yo reconocerte la indemnización por daños y perjuicios. Yo he visto demandas en las cuales lo solicitan todo, todo, como se dice, vas a ganador, ¿no? Diciendo yo tengo el derecho, la indemnización por despido arbitrario, por despido incausado, y también solicito, obviamente acreditando, la indemnización por daño moral, ¿no? Por indemnización por lucro cesante o daño moral referente a como lo vimos en este ejemplo, ¿no? Que de una persona que se había visto frustrada eh, su proyecto de vida, su proyecto laboral, ¿no? Entonces sí, sí, sí se puede solicitar. O sea, posteriormente o sea, yo puedo plantear esa demanda por daños y perjuicios. Sí, Correcto, doctora, gracias. sí. Cintia Solís. Buenas noches, doctora. Quería consultarle en cuanto bueno, yo soy enfermera y, bueno, también estudio Derecho. Más o menos quiero enfocarme que tengo mi jefa actual, bueno,
desde que ingresó como jefa, bueno, he sentido hostigamiento, ¿no? Por ejemplo, no me quería firmar mis papeletas, para entregarle algún informe que ella no me lo quería aceptar. Ya, después me quería hacer venir ella, pero en una noche que le tocaba guardia. También me ha bloqueado el WhatsApp por donde nosotros nos comunicamos. Tenemos un WhatsApp general, pero también tenemos un WhatsApp, bueno, su WhatsApp personal ella, donde se le escribe pues de los cambios de turno, de las compensaciones y bueno, varios mensajes que no han sido respondidos o bueno, no han tenido el doble check. Entonces, es ahí donde me he dado cuenta que me había bloqueado el celular, ¿no? El WhatsApp. Entonces, me ha programado, por ejemplo, nosotros tenemos de 4 guardias de sábados, nos debe tocar una guardia, me ha programado de 4 sábados, me ha programado 3 sábados. em, y también, o sea, me habla pero de una manera muy brusca, ¿no? Como gritándome. Entonces, todo eso es muy, o lo podría ir como una discriminación, porque he estado viendo más o menos como discriminación, ¿no? Por todos los antecedentes que tiene hacia mi persona y después por el bloqueo del WhatsApp. ¿Cómo usted lo vería? Sí, mira, yo antes de emitir una opinión al respecto, primero tendría que ver todo el ámbito, o sea, si es, obviamente no eres la única enfermera, cuántas personas él tiene a su cargo, cómo es la forma en la cual se trabaja dentro para determinar los turnos, cómo es la comunicación con el resto, cómo determinan la forma de entregar los turnos, ¿no? Todo eso es muy importante para poder determinar si es discriminación, perdón, si es hostigamiento, o si es muy, ¿no? Es cualquiera de las dos opciones. La línea es muy delgada, porque el moving es básicamente, te cansas, ¿no? Te estoy dando para que tú te aburras y te discrimino, te diferencio frente al resto, ¿no? Entonces, es un rubro de hostigamiento, ¿no? Entonces, sí está dentro de ello. Ujú. Pero ahora, tiene o no connotación sexual, eso o no, esa parte yo no, ya lo tienes que determinar tú, ¿no? Ujú. Mm, sí, doctora. No, sexual no es, ¿no? Ambas somos mujeres y bueno, a su cargo está en mi servicio, somos 10 enfermeras, ¿no? Ujú, Y que ujú. de esas 10 enfermeras yo era la única que ha trabajado 3 sábados. Claro, Ujú, es un hostigamiento, es moving, ¿no? Básicamente más o ujú. menos es eso. Ujú. Ya, doctora, gracias. Sí, Ceci, Sí, doctora, buenas noches. Quería hacer una consulta respecto a la notificación que se le hace al colaborador cuando no pasa el periodo de prueba. ¿Este tiene que ser a través de algún documento o puede ser verbal? yo no confío en nada de lo verbal. Yo definitivamente con un documento que acredite por qué no superó el periodo de prueba. Yo soy una creyente en eso, Y definitivamente. si le notifico, digamos, hoy día, le indico que hasta hoy día trabaja, ¿verdad? O se le tiene que dar un plazo de más días para que continúe. ¿Cómo se maneja ese tema de tiempo? O sea, primero tienes que ver cuándo vence los 3 meses, ¿no? Primero Ya, hay que ver eso. O sea, si tú le vas a avisar a esta persona que no superó el periodo de prueba 2 días antes, 3 días antes, o sea, sí, 5 días antes, no hay ningún problema, mientras que le ok. dejes saber por qué no lo ha superado y tienes Ujú. este periodo de gracia, por así decirlo, para sacarlo sin ningún tipo de pago, de obligación de beneficios, de pago de beneficios, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces puede ser antes, obviamente no pasando la fecha límite De del los tres periodo. meses. Sí. Ajá. Y en el caso de los contratos, por ejemplo, o sea, se supone que yo firmo hoy día contrato, hoy día empiezo a trabajar, pero ¿puedo hacerlo firmar días antes? ¿Ahí hay alguna Sí, sí, contingencia sí. laboral? No, no, no. Si lo haces días antes, pero yo qué sé, hoy 25 para que empiece el 1 de diciembre, no pasa nada. Ah, Ujú. La perfecto. idea es de hacerlo antes. Ah, Ujú. ya. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. María Luisa.
Doctora, buenas noches. Quiero hacerle una consulta. Yo tengo en planilla 2 trabajadores que no les he hecho contrato porque son familiares de los dueños. Ahora, en este caso son, digamos, como no hay un contrato específico, asumo que son como un contrato indefinido, ¿verdad? Correcto. Indefinido. Ya. Ahora, en caso de que ellos se porten mal, tenga alguna gravedad para poder despedirlo, ¿cómo yo puedo reaccionar? Porque hay algunos que son malcriados, se pasan de la confianza con la misma dueña y todo eso. Y hay varias veces que ya los quieren votar, pero no lo puede porque están con indefinido. En ese caso, ¿cómo se podría despedir al trabajador? Bueno, primero hay que acreditar las faltas graves, ¿no? El trato, las formas, el incumplimiento de las obligaciones y empezar a, como se dice coloquialmente, empapelarlos, ¿no? Empezar dentro de, inmediatamente que se incumple la falta grave, no dejar pasar un mes, 2 meses de una falta grave, inmediatamente sí es importante notificarle. Este hecho configura una falta grave, el cual es un llamado a atención. Semana 1, semana 2, semana 3. Entonces, crear el perfil de esta persona de incumplimiento de obligaciones y sacarlo por falta grave, ¿no? Ujú. Ya, doctora, gracias. Sí. José, sería la última intervención. Creo que lo perdimos a José. Sí, Raquel. Sí, doctora, disculpe, no había encendido mi audio. Disculpe, estaba hablando. Bueno, le decía, felicitarla por su exposición tan clara y precisa. Y valga la redundancia, una precisión. Si una persona que presta servicios como locador comparte un ambiente de trabajo con trabajadores del régimen laboral 728, utiliza las computadoras de la empresa, los útiles de la empresa, los lapiceros, etcétera, ya de hecho estaría desnaturalizado ese contrato, ¿verdad? Porque está compartiendo, o sea, son, digamos, 6 trabajadores 728 y es la única locadora, digamos, Claro, y recibe órdenes de la jefa, utiliza los sí, correos de la empresa, bueno, eso ya está sumamente desnaturalizado. totalmente, totalmente. ¿No? Es una migración extraña, como se dice, o una mezcla dentro de la empresa que finalmente, pues, no Porque está hay coordinación, desnaturalizado. hay Ujú. coordinación, los trabajadores de la empresa con la locadora, cosas que suceden, ¿no? En la empresa, ¿no? Bueno, Claro, gracias por su precisión, doctora, y nada. felicidades y muy buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias, José. Sí, Rocío. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Quería hacer una consulta con respecto a un contrato de trabajo que es locación de servicio por un mes. Tengo un caso que una trabajadora estaba laborando dentro del mes, pero resulta que dentro del mes esta persona se enferma, lo hospitalizan, ¿no? Y bueno, le dan descansos médicos. Pero como el contrato tiene un mes, la empresa no le continuó renovando, sino que digamos que al mes termina su contrato, este, ya no le renuevan, pero sin embargo esta persona que estaba enferma en el hospital, en el e-salud, luego cuando se vuelve a poner mal, se da cuenta de que esta persona la habían dado de baja. En ese caso, ¿cómo procede ahí con ese trabajador?
pero esta empresa está en el régimen MIPE, laboral microempresa. Sé que no tiene beneficios, ¿no? Solamente vacaciones 15 días. Ahí, ¿cómo se puede proceder frente a este derecho de este trabajador o no procede porque el contrato es temporal y es un mes? Le agradecería una respuesta, por favor. No te entendí bien, ¿estaba por un mes? Sí, este trabajador tuvo un contrato de un mes, Ah, un pero mes. un mes nomás. Pero a los Mm. 20 días de su contrato se enferma, tuvo un accidente y tuvieron que ¿Y hospitalizarlo, ¿no? el accidente fue dentro del horario de trabajo, cumpliendo sus funciones? Eh, bueno, fue ya terminando la labor del trabajo, pero esta persona no fue un accidente, digamos, sino fue que por motivo de salud internamente tuvieron que operar, ¿no? Mm, Y claro, lamentablemente, ajá, claro, pero si es una microempresa, ¿cómo tiene salud? O sea, ¿le dieron ese beneficio por un mes? ¿O es su salud es privado? Él lo contrató porque las pequeñas empresas o MIPES regularmente trabajan con SIS, ¿no? sí, en este caso, esta empresa tiene es salud. Este trabajador ha estado laborando en esta empresa y cada mes le han estado renovando un mes, un mes, un mes, ¿no? Hasta que esta persona se enfermó, le hospitalizaron y dentro de los 20 días de ese último contrato, entonces le dieron ya un descanso médico, el e-salud. No estuve en el sí, sino en e-salud. Quiero saber si este tipo de empresa que hace contratos por un mes, eh, hasta qué tiempo la ley permite hacer varios contratos por un mes dentro del año, ¿no? O, o eso no, la ley no me indica nada, porque sé que es un contrato temporal de un mes. Si desea la empresa te renueva y si no, no te renueva. Claro, Pero en el caso de esta persona que ha estado hospitalizada, le dieron de baja al mes. Cumplió el mes y le dieron de baja. claro. ¿Y lo justificó? O sea, su baja, él presentó Sí, algún sí, documento. Claro, lo que pasa es que informó al em- si has sido contratado por un mes para una labor en específica, por un incremento de necesidad o necesidad del mercado, un incremento de actividad o lo que fuere, no puedes hacer mucho, ¿no? Y encima casi has superado el mes, o sea, has tenido el problema a los 20 días, ¿no? Entonces un Ujú. poco, o sea, estás dentro de esta contratación, tú sabes muy bien que estás dentro del mes, ¿no? ¿Qué vas a exigir? Que te contraten más, pero si no terminaste de cumplir por un tema totalmente externo a ambas partes, ¿no? ¿Qué es lo que Claro, pero en quiere? claro, pero en el caso de esta persona presentando la justificación a la empresa que está hospitalizado por salud, digamos que esta persona lo hospitalizaron un 24 de septiembre, pero su descanso médico todavía vencía, digamos, el 13 de octubre, pero la empresa solamente le ha reconocido 6 días prácticamente, ¿no? Del 24 al 30, 6 días, pero de ahí le dieron de baja definitivamente en el plan, ¿no? Entonces esta persona, cuando quiere ir a atenderse, resulta que le dicen que usted está de baja. Entonces, quería saber ahí cómo procede ante la ley para poder ayudar a este trabajador que está en esa situación y que la empresa al darle de baja todavía no le pagan su sueldo, digamos, algo así. Ahí se tendría que hacer una denuncia a la SUNAFIL o no procede. Mira, la verdad que tengo muy poca información sobre este tema, muy vaga la información que me estás dando, no te podría determinar nada o decir esto le corresponde o no le corresponde, no te podría, sería bastante desconsiderado de mi parte decirte esto es lo que corresponde, no, porque no tengo la información completa ni del negocio, ni de la persona, ni de la justificante, ¿no? Em, Tendría que mirarlo directamente porque no te entiendo muy bien respecto a a la pregunta o qué es lo que quiera la persona.
Siendo las 9:12, hemos superado la hora porque era hasta las 9. Enrique, yo encantada de poder atenderlos, pero estamos un poquito fuera del plazo y de verdad yo feliz de querer atenderlos a todos y los espero de verdad en el diplomado. Estoy encantada de poder tratar todos estos temas con ustedes. Y nada, las preguntas han sido muy valiosas. Lamentablemente el tiempo es corto, es un seminario muy pequeñito y los espero en el diplomado. Gracias.